Hola, muy buenas noches, que Dios te bendiga. Es un gusto y un placer una vez más reencontrarnos en nuestro estudio ya tradicional de los martes a las 7:30 por Facebook, una experiencia interesante donde hemos aprendido a escudriñar la Escritura, hemos aprendido a analizar lo que Dios tiene para con nosotros y sobre todo hemos tomado algunos datos que pueden sernos relevantes en nuestro aprendizaje bíblico. Recuerda, si bien la mayor parte de lo que estamos viendo en este estudio son datos históricos, también hay datos que nos pueden ayudar a interpretar de mejor manera ciertos pasajes de la Escritura, ciertos pasajes bíblicos en donde podemos ya notar con mayor detenimiento ciertos detalles que nos complementan el escenario. Y no digo que no tengamos la capacidad de entender la Escritura sin necesidad de este estudio bíblico, pero de pronto sí resulta importante el que podamos tener todos los elementos para poder discernir de mejor manera lo que Dios quiere decirnos hoy a nosotros en estos tiempos. Así que me da de verdad muchísimo gusto. Gracias a ti porque te has conectado, a los que se están conectando, un fuerte abrazo. Que Dios me los bendiga mucho y te voy a invitar como siempre a que abras tu Biblia, a que la mantengas en el primer libro de Samuel. Recuerda, ya estamos en el capítulo 5, así de pronto ha pasado este libro. Ya nos encontramos en el capítulo 4, yo ya quiero irme directo al 5. En el capítulo 4, capítulos 4 y 5, hoy tendremos doble capítulo, sí, que sé que de pronto es un poquito abrumador pensar en dos capítulos, no son muy largos, los detalles son relevantes y creo que es importante poder tenerlo nosotros. Entonces, mantén tu Biblia abierta, primero de Samuel, capítulo 4 y 5 en esta ocasión. Recuerda tener a la mano tu libreta de apuntes, tus marcatextos, tus colores, todo lo que necesites para asegurarte de que vas a tener la mejor experiencia en este estudio bíblico y que habrás de tomar notas. Recuerda, es muy importante que tomes notas, no que el pastor esté en una especie de predicación y tú nada más escuchando. Si lo haces así y tienes una memoria prodigiosa que el pastor no tiene, entonces creo que las notas mentales te ayudarán mucho. Pero de lo contrario, te invito a que puedas hacer tus apuntes y que puedan servirte en algún momento cada vez que te toque compartir este estudio. Así que sin más, te invito a equilibrar tu rostro, vamos a orar, vamos a buscar la dirección de nuestro Dios y que Él sea con nosotros en esta hora. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias te damos por la maravillosa oportunidad que nos das de estar en tu casa. Queremos pedirte, Señor, que seas con tu iglesia en estos momentos, que tú nos dirijas, que tú nos bendigas y que permitas que esta hora, Padre, sea una hora de aprendizaje, una hora de pasar tiempo contigo de calidad, escudriñando tu palabra, atesorando cada una de esas palabras, cada uno de esos mensajes que tienes para nosotros a partir de este primer libro de Samuel, ahora ya en sus capítulos 4 y 5, Señor. Quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro entorno, de nuestro corazón, toda preocupación la ponemos en tus manos, rogándote que puedas ser con nosotros en estos momentos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a comenzar y creo que es importante no perder de vista lo que hasta ahora hemos venido manejando. Cómo el Señor nuestro Dios de pronto se encarga de darnos muchos detalles, muchos signos que van a ayudar a complementar en nosotros la información total que tiene para con su pueblo, para con su iglesia. Y hasta este capítulo 4, previo del 4, el primer capítulo 1, el 2 y el 3, mencionaba una cantidad importante de veces el nombre de Jehová. A lo mismo el nombre de Dios, que si mal no recuerdo, no tengo a la mano mis apuntes recientes, pero puedo recordar por lo menos que son cerca de 72 veces que se menciona el nombre de Jehová, incluyendo 12 veces el nombre de Dios dentro de todo esto, manifestando que evidentemente el mensaje que se está planteando, se pretendía dar en su momento por parte del autor, probablemente Samuel, haya sido que no olvidemos que todo lo que sucede en nuestras vidas depende y gira en torno a nuestro Dios. Pero no podemos pasar tampoco por alto todo lo que aconteció en el capítulo 3. Creo que es uno de los capítulos más difíciles que me ha tocado explicar de la Biblia de una manera objetiva, una crítica que Dios nos hace, un juicio que Dios nos hace
cuando de pronto hemos sido llamados por Él a servirle en algún área, en algún ministerio, dentro de una iglesia, a ser partícipes activos, miembros activos de una iglesia, y de pronto nos sucede y veíamos los choques que de pronto se daban entre aquellos sacerdotes, los hijos de Elí, quienes van a tener un día complicado en el estudio bíblico del día de hoy, y de pronto olvidaron que servir a Dios implicaba sacrificio, que servir a Dios implicaba estar atento, y que no porque Dios te concediera las respuestas, no porque Dios te escuchara, podías ignorar su presencia, podías ignorar el congregarte, podías pasar por alto todos tus compromisos y todas tus obligaciones de pronto con el Señor. Bueno, un capítulo difícil al liderazgo, fue más que nada una llamada seria de atención hacia todos aquellos que ocupamos el liderazgo, desde el pastor, por supuesto, para mí principal responsable siempre de cualquier circunstancia en una iglesia. Están los ancianos, están los diáconos, están los ministros, están los directivos de distintas sociedades y organizaciones, y por supuesto está el compromiso de ser hijo de Dios. Bueno, todo eso sucedió en el capítulo 3. Ahora vamos a enfocarnos al capítulo 4, un capítulo que va a ser diametralmente opuesto hasta lo que ahorita veníamos manejando. Quiero que prestes atención de pronto a lo que sucede en el versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Esto ya enmarca una situación interesante, desafiante desde cualquier perspectiva. Dice el Señor en su palabra, léelo conmigo. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Eben-ezer, y los filisteos acamparon en Afec. Una de las cosas que ya nos llama mucho la atención es lo que sucede en este primer versículo del capítulo 1, que viene siendo el resumen de la infancia, adolescencia y juventud de Samuel. ¿Recuerdas que en el capítulo 3 Dios habla y llama a Samuel y Elí lo presenta, y a partir de ahí Dios no vuelve a hablar con Elí? Ahora, todo el mensaje lo hace suponer a través directamente de Samuel. Una situación sumamente interesante. ¿Por qué razón? Porque el mensajero de parte de Dios tiene una relevancia importante. Para todos aquellos, dice el apóstol Pablo, que todos aquellos que anhelamos el obispado, el ministerio, buena obra queremos, pero la responsabilidad es tan grande y a veces es tan abrumadora que de pronto nos sorprende no estando tan seguros, tan comprometidos, tan involucrados en todo lo que el Señor está demandando de nuestras vidas. Y eso se refleja y se ve a través del impacto en la vida de todos aquellos que te rodean, a través de tus hermanos en Cristo que se congregan en la misma iglesia en la que tú te estás congregando. Y de pronto nos encontramos datos interesantes también. Primero, que Samuel tenía tiempo de hablar el pueblo. Y Samuel habló a todo Israel. Ya Elí no era la voz, era Samuel el que hablaba. Y además de esto, porque aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Algo que no sucedía, si tú lo recuerdas desde nuestro último análisis, en el libro de Jueces. En el intermedio tuvimos a Ruth, un libro de 4 capítulos, que nos hablan de ciertas dificultades, pero no mencionan la guerra. Y los primeros 3 capítulos que describen toda la infancia, toda la adolescencia y juventud de Samuel, tampoco nos habla de una implicación de guerra. Y pareciera ser que de pronto los seres humanos nos empeñamos en repetir ciclos, y no son ciclos que sean favorables o útiles para nuestra vida, sino usualmente los ciclos que más repetimos son los círculos viciosos, los ciclos negativos, los que nos han hecho daño y de alguna otra manera no permitimos que se desprendan de nuestra vida. En ese sentido, el Señor se encuentra con Israel una vez más a través de Samuel, y se nos dice en el versículo 1, no hemos pasado de ahí, versículo 1, que Israel salió a la batalla. ¿Contra quién crees? Sí. Contra aquellos que le hicieron daño a través de Sansón a Israel. Los filisteos. Veremos algunos datos curiosos acerca de Filistea, esta comunidad cananea
en el Medio Oriente, las implicaciones que tiene la fe desde la óptica y la perspectiva del día de hoy. ¿Qué es de llamar la atención también para lo que va a suceder en este evento? Es que el pueblo de Israel se reúne en el monte llamado, en el lugar llamado Eben Ezer. Si recuerdas el significado. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Hasta aquí nos ayudó el Señor. ¿Por qué es importante que tomes en cuenta esto? Es porque si tú también recuerdas cuando Israel se rebeló contra Josué y salen a pelear contra Jai, esta ciudad pequeña a la cual Dios en su momento les había dicho no suban y se empeñaron en querer subir y fueron derrotados, bueno, algo así va a suceder en lo que hoy tenemos en nuestras manos. Hablando en términos prácticos, con fidelidad y sin temor la palabra del Señor, Samuel pasó con éxito la prueba de su oficio. ¿Qué quiere decir esto? Que Samuel no tuvo nunca el temor de poder hablar del Señor, hablar acerca de su fe, de compartir, de explicarle, por ejemplo, a Elí lo que Dios había dicho. Y es así donde el Señor se manifiesta. Por lo que, en cierto modo, también podemos concluir nosotros, la fidelidad de todo creyente tiene que ser a la palabra de Dios, a nada más, a nadie más. Las personas tenemos que ser leales entre nosotros y tenemos que ser leales a la iglesia de Cristo. Me queda muy claro, pero tu lealtad principal, por encima de cualquier persona, tiene que estar a Dios. Por una u otra razón, un mal que ha quejado a la iglesia, desconozco cómo sea en otras denominaciones, puedo hablar de la de casa, puedo hablar de la mía, que es la iglesia presbiteriana. Usualmente, a favor o en contra, suele suceder que cada vez que un pastor cambia o se va de la iglesia, un sector de la iglesia también se va. O porque no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando, o porque extraña mucho a ese pastor con quien se identificó, con quien entrelazó lazos de amistad fuertes, y que de pronto les hace incomprensible que pueda llegar alguien más a quien incluso llegan a ver o asimilar como el rival o el que ocasionó que su pastor anterior se fuera de la iglesia. Y esto pasa porque no hemos entendido que la fidelidad que debemos tener nosotros es hacia Dios. Él hizo muchas cosas por Samuel, lo crió, lo enseñó, lo instruyó lo mejor que pudo. Podemos criticarle muchas cosas a Elí, pero Samuel estaba ahí. Y a pesar de, Samuel habla con claridad lo que había dejado de hacer Elí. ¿Y sabes qué sucedió? Elí no se enojó con Samuel. Tuvo una actitud madura. Y siguió ahí. Esto es interesante. Porque Samuel en todo tiempo y en todo momento tuvo un verdadero y genuino temor por el Señor. ¿Qué sucede con Samuel? ¿Qué es de llamarnos la atención en este primer versículo? Bueno, es de llamar la atención que a partir de él se establece un nuevo oficio ya en forma. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, a partir de Samuel vamos a entrar a hablar de profetas, vamos a empezar a hablar de hombres enviados a transmitir mensajes específicos y particulares. Y a estos se agregan a los que ya existían en ese momento, que era el de sacerdote. Sí, aquel oficio que desempeñó Aarón, Eleazar su hijo y todos los demás sucesores de ellos, entre los que se va a encontrar Eli, y por supuesto los últimos de este linaje especial van a ser los hijos de Eli. Por eso es importante, y todo eso sucede en un monte que era relevante para Israel, en un monte donde Dios había expresado el poder en favor de su nación, el poder en favor del pueblo que había confiado en él. Todo sucede en el monte, en el lugar llamado Eben Ezer. Ahora, ya con esto en mente, que va a ser especialmente impactante lo que sucede en el versículo 1, el resumen de la vida de Samuel, quiero que me acompañes, por favor. Ahora vamos a dar lectura a los versículos 2 al 11. Versículos 2 al 11, dice el Señor en su palabra. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel
fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo, en la batalla en el campo, como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían: ha venido Dios al campamento, y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha gran mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Eli, Ofni y Fines. Varias cosas a resaltar en estos momentos. La primera es que, a diferencia de los primeros 3 capítulos, hasta este momento, por lo menos hasta el versículo 11, solo se mencionan 5 veces el nombre de Jehová, contra las 18, 20 en promedio por capítulo anterior. 3 veces se menciona el nombre de Dios. Y a la par de esa mención del nombre de Dios, a diferencia de las anteriores, se menciona también 3 veces una expresión que no debemos pasar por alto nosotros, y es el arca del pacto. El arca del pacto de Dios, el arca del pacto del Señor. Y 3 veces más aparece únicamente el término arca. ¿Por qué es impactante esto? ¿Por qué es relevante? Dirás: pastor, ¿de qué nos sirve contar palabras? ¿De qué nos sirve saber cuántas veces aparece el nombre de Dios? Bueno, quiero que te quedes en este momento también con otra cifra que vale la pena repasar para que te des cuenta de ello. En este capítulo, por primera vez desde hace un buen rato en nuestros estudios bíblicos, fuera del nombre del Señor y de aquellas cosas que representan algo importante en la fe, aparece la mención de 8 veces el nombre de los filisteos. ¿Por qué razón? Bueno, porque seguramente esto tuvo un impacto en la vida de Samuel, el saber que los filisteos, a quienes él no había confrontado de manera directa, a quien él simplemente había visto y escuchado a la distancia, seguramente los seguían dominando a Israel, pero pues mientras Israel cumpliera con sus obligaciones tributarias, no había ningún problema. Y muy seguramente Samuel no había tenido un impacto con los filisteos como sí lo tiene a partir de ahora, y de ahí que se ocupe en mencionarlo 11 veces, 8 veces en 11 versículos en este capítulo 3, cuando anteriormente no hay una mención de esta naturaleza en los capítulos previos. Por lo que ya en este punto vamos a encontrar el mismo escenario que en el libro de Jueces: una nación rebelde, una nación sometida ante los filisteos, unos filisteos empeñados en pelear con Israel. Y aquí
un término que también quiero que no pierdas de vista, es el término el arca del pacto. ¿Por qué el arca del pacto estaba en Silo, donde se había edificado el tabernáculo? Bueno, el arca del pacto representaba la presencia del Señor. No olvides esa palabra. Representaba la presencia del Señor y había sido guardada en un lugar santísimo dentro del tabernáculo y nadie podía tocarla. Selectos sacerdotes eran los encargados de ir de vez en vez y probablemente les tocaba una vez en la vida a un sacerdote entrar al lugar santísimo y poder contemplar el arca. Imagínate la naturaleza de lo que esto representaba en la vida y en la fe de Israel. ¿Qué contenía el arca? En algunas versiones y en algunos puntos nos dice que contenía la vara de almendro de Aarón con la cual hizo una señal frente a Egipto, contenía las tablas de la ley que se le fueron entregadas a Moisés, y algunas otras versiones cambian y sustituyen algunos de estos elementos por una muestra del maná que ellos recibieron en el desierto durante su salida de Egipto hacia la tierra prometida. Y el arca tenía indicaciones específicas. No cualquiera podía tocarla. Tenían un ritual sumamente interesante y complejo donde tenían que purificarse los levitas y tenían que cargarla con unas enormes varas, bastones de madera recubiertos de oro por unos orificios anclados de igual manera con oro al arca y ser sostenida de una manera especial. Había una forma un tanto drástica de comprobar si el levita estaba purificado. Y dirás, ¿cómo? Nadie le pasaba supervisión. Si tocaba el arca, ese bastón, y seguía con vida, estaba purificado. Si no, hasta ahí llegaba. Creo que hubiera ayudado el tener otro tipo de señales, pero ellos se tomaban muy en serio la espiritualidad, se tomaban muy en serio la santificación. Bueno, ese era el ritual. Y el arca debía permanecer siempre en el tabernáculo, porque ahí representaba y simbolizaba la presencia de Dios para con ellos. Cosa que algún inteligente muchacho de los ancianos de Israel dijo, oigan, perdimos 4,000, ¿y qué tal si traemos el arca? En una de esas nos da buena suerte. Dirá, pastor, no dice eso, quiero que veas lo que está apareciendo en el texto bíblico. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. ¿Sabes qué es lo curioso? Que al principio de este versículo nos dice, ¿por qué nos ha herido Jehová delante de los filisteos? Y como diría alguien ahí, ¿en qué parte de la Biblia dice que Dios le dijo salgan y peleen con los filisteos? Justo en el momento en que su espiritualidad, digamos, no estaba en sus mejores momentos. Si fuera de una iglesia cristiana, una denominación cristiana, vamos a pensar, no estaba en sus mejores momentos, no estaban tan consagrados, tan entregados a Dios como para enfrentar una prueba de esta naturaleza. De tal manera que resulta impactante que ellos culpen a Dios de sus acciones, que ellos culpen a Dios de la toma de decisiones que tuvieron. Otra vez, tampoco se dice, vamos a preguntarle al Señor, pidamos dirección del Señor y veamos si Él nos manda a pelear contra los filisteos. No sucede eso. Y de pronto como cristianos nos empezamos a acostumbrar a iniciar batallas en el nombre de Dios sin preguntarle al Señor. Y nos hemos aferrado de una frase que a menudo me encuentro diciendo también, y dirán, a ver, pastor, sí, también este mensaje va para mí. No crean, el pastor está preparándose para tirarnos con todo el día de hoy. No. ¿Cuántos han escuchado de ustedes la frase, Dios proveerá? Y sabes que la decimos con tal convicción que estamos hablando de fe en personas que lo dicen. Pero ¿sabes cuál es la realidad? Que no siempre lo decimos por la fe que tengamos, sino como, pues Dios no me va a dejar morir de hambre y segurito me da. ¿Trabajaste? No, pero pues Dios proveerá. No, la Escritura no está hablando de eso, pero hemos convertido frases bíblicas en amuletos. Y este es uno de ellos. Otro amuleto que tenemos también y que lo traemos colgado y no lo vemos es el todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando ya lo intentaste de todo y no te dio, no salió, no resultó, pues entonces si viene tu amuleto de la suerte, todo lo puedo en Cristo y como ahora sí lo dije en el nombre de Cristo, ahora sí me va a salir bien. No funciona así la vida. No hay manera
de que le podamos depositar moneditas ahí a la maquinita de los regalos y los dones de Dios y la gracia de Dios, para que echándole una monedita que tenga el logotipo de la imagen del Señor, ya Él nos pueda responder. El problema es cuando convertimos todo, incluyendo la Biblia, la palabra de Dios, este libro, cuando lo convertimos en un simple amuleto. Hace mucho tiempo dirás, te va a sorprender lo que te digo, seguramente no, pero en algún momento te puede sorprender. Me resultaba de pronto ir a la escuela sin una cadena, con un crucifijo colgado en el cuello. Y el día que no me lo llevé, me dieron una golpiza en la escuela. No te voy a decir quién la inició, pero pasó. Mi mente fue porque no traía la cadenita. Por cosas que tú quieras, iba a decir azares del destino, pero nosotros no creemos en eso. Me la coloqué al día siguiente y nadie me... Pero ya después de la golpiza que me habían dado el día anterior, ya nadie les quedó gusto de ponérmela al otro día. Y eso me parecía normal. Pero de pronto cuando tú y yo conocemos al Dios de la vida, cuando encuentras en la palabra de Dios un mensaje claro, preciso, puntual sobre lo que Dios quiere y espera de tu vida, y de pronto nos sentamos mal porque no trajimos nuestra Biblia. Trae siempre tu Biblia, no vayas a decir, el pastor dijo que no traigan nuestra Biblia porque no es amuleto. No, eso es una cosa muy diferente, pero de pronto nos sentimos incómodos si no estuvo la Biblia ahí. O si no estuvo tal ítem, tal artículo en el tabernáculo, en el templo, en el lugar donde estuvimos. De pronto me he escuchado, no aquí, quiero aclarar, pero en algún otro momento, oiga, pastor, no puede orar. ¿Qué tal si nos va mal o qué tal si aparece un fantasma? No, la oración no es un amuleto. La oración es decir, Señor, te encargo, te encomiendo mi casa, mi coche, mi negocio, mi familia, mis hijos, mis propósitos. A decir, pues si no lo hago me va a ir mal. No tenemos a ese Dios que está viendo ahí, ahora Martín oró, ahí va un rayo, ¡ping! Y lo rostiza. No funciona de esa manera. Israel tomó esa percepción de Dios, tomó esa idea y ¿qué hacen? Mandan traer el arca y el arca se convierte ya en un amuleto y dicen, porque Dios va a estar ahí y nos va a ayudar, ni modo que nos vea sufrir y no meta las manos. Cuando el Señor dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, estaba refiriéndose también así, yo tomo la justicia en mis manos, pero tú te sometes a mi vida. Y tampoco es, voy y salgo y le echo pleito a todo el mundo, pues de tal manera, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? El Señor nos manda a ser responsables con la fe. Y en esta ocasión, la trágica situación que va a provocar Israel es realmente devastadora. Antes del arca perdieron 4,000. No pierdas de vista esa cifra. Antes del arca perdieron 4,000 personas. Trayendo el arca, ¿sabes cuántos perdieron? 30,000 personas. La mayor pérdida de Israel desde que salieron de Egipto. Eso ya debe suponernos algo. La única cifra un poco mayor la infligieron ellos mismos cuando Israel pelea contra una parte de la tribu de Benjamín. De pronto, pensar que nuestra vida está garantizada siempre y cuando obedezcamos al Señor por encima de todo. Cuando te sujetas a lo que Dios quiere, cuando Dios te dice que Él quiere que tú seas obediente, que seas prudente, que seas responsable, que te abstengas de hablar mal, que te abstengas de murmuraciones, que te abstengas de participar en contiendas y discusiones vanas y huecas que no tienen ningún sentido. Cuando Dios dice que pongas a su servicio todos los dones y talentos que Dios te ha dado, lo único que espera es obediencia, es lealtad a su palabra. Ahora, ¿cuál es el problema que tuvo Israel? Bueno, tuvo un problema de rebeldía contra Dios y se enfrenta a los filisteos. ¿Quiénes integraban en cierta manera a los filisteos? Bueno, estaba la región de Gaza, no sé si te suene conocido, Ecrón, Asdod, Ascalón
y Gad eran las bases, las comunidades más notorias de los filisteos. Y, por ejemplo, un dato curioso en la escritura, se mencionan 286 veces a los filisteos, pero no se sabe nada más acerca de ellos, salvo que eran adoradores de Dagón, el dios de ellos, y que tenían un poderío militar interesante, que fueron capaces de vencer y de someter a Israel más de una ocasión. Pero, ¿cuál es el éxito de los filisteos en ese momento? Bueno, que recibieron la pelea y la provocación a guerra de Israel cuando Dios no le había ordenado a Israel pelear. ¿Qué sucede en este ínter y en este entorno? Bueno, simple y sencillamente que se cumple lo que Dios había dicho por boca de Samuel, y era que sus dos hijos de Eli, Ofni y Fines, iban a morir el mismo día. Y recuerdas la respuesta de Eli, dijo: Jehová es, haga lo que mejor le parezca. En este sentido, quiero que me ayudes ahora a leer de los versículos 12 al 22. Del 12 al 22, dice el Señor en su palabra: Y corriendo de la batalla, un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo: ¿Qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años, y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: Yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿Qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió, diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofni y Fines, fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era un hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente, y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: No tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió y se dio por enterrada. Y llamó al niño Icabod, diciendo: Traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: Traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios. Hasta este punto, ahora lo que resulta relevante ha sido el conteo de la expresión arca de Dios, que en este momento aparece cuatro veces, una en el versículo 17, una en el versículo 19, dos en el versículo 21. ¿Y por qué? Porque a las 6 sumadas de los primeros versículos hasta antes de esta sección, ya son 10 veces que se menciona el arca de Dios o el arca del pacto. Y todo ello tiene que ver con lo que acontece
llama la atención ahora que nos declara a Samuel la edad de Elí, una persona de 98 años de edad, un anciano, un adulto mayor, una persona invidente. En el capítulo anterior todavía Elí le costaba trabajo distinguir ciertos objetos, veía algunas sombras, pero en este punto él ya era completamente invidente. Que llama también la atención que en este punto Elí se impacta y sufre probablemente un infarto, aunque bueno, vemos que la descripción gráfica de la autopsia, por así decirlo, dice que fue a través del desnucamiento que sufrió, fue que se estremeció en gran manera, no cuando le dieron la noticia de que sus 2 hijos habían muerto. Eso es impactante también en nuestro entendimiento de lo que está sucediendo, sino que cuando escucha que el arca de Dios había sido tomada, él cae y muere. Pero a la par de esta historia, a lo lejos, un poco a la distancia, hay otra escena también trágica en donde la esposa de uno de ellos, de los hijos de Elí, a quien la escritura llama la esposa de Fines, fruto de la noticia acelera el parto. Y en el tránsito del parto ella pierde la vida y alcanza a nombrar a su hijo con algo que seguramente muchos no quisiéramos recordar. Israel tenía una costumbre. Israel nombraba a las personas con un significado especial que usualmente tenía que ver con Dios, con un significado que usualmente reflejaba la gracia de Dios en sus vidas o que evidenciaba la molestia de Dios en contra de ellos. Y en este caso, ella elige un nombre peculiar y dice, se llamará Icabod, que quiere decir sin gloria, sin identidad, sin esencia. A ella, de la misma manera, le causa un mayor impacto la pérdida del arca que la pérdida de su marido. De tal manera que de manera conjunta tenemos a 4 muertos, 4 fallecidos por cuestión del arca: Ofni y Fines, Elí y la esposa de Fines. Todos enfocados al mismo punto. Elí y la nuera les impacta que el arca de Dios haya sido robada. ¿Y por qué esto es importante, hermanos? Porque uno de los atributos que hemos aprendido acerca de nuestro Dios es que Él es todopoderoso. Él es omnipotente. Él es omnisciente. Él es omnipresente. Está en todos lugares. Cuando más adelante David pone en su corazón construir el templo, Dios le dijo, a ver, no, David, tú no me lo vas a construir. ¿Por qué? Porque yo no habito en casa hecha por manos de hombres. Los cielos de los cielos, dice el Salmo, no lo pueden contener, que es el trono excelso, magnífico de nuestro Dios, mucho menos un templo. Y el Señor dejó evidencia constante de que Él se encontraba en todas partes. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios. Representaba, no era la presencia de Dios. El arca del pacto no era Dios. Dios no estaba dentro del arca del pacto. Por ello es importante que entendamos todo lo que está aconteciendo en este momento, en donde ellos se habían preocupado más porque el arca del pacto había sido tomada. Y en este capítulo 4 tan solo, el 5 no te preocupes, nos quedan algunos minutos si lo alcanzamos a ver. Y en este capítulo 4 simplemente en conjunto se menciona 8 veces el nombre del Señor y se van a mencionar 7 veces el nombre del arca de Dios, del pacto de Dios, el arca de Dios, y 3 veces el arca. Ya Samuel en este punto entendió y describió que lo que les estaba preocupando más a ellos era el acto simbólico del arca.
Sí, entendían que habían cometido un grave error al sacarla, pero creo que era mayor el impacto que no habían medido de entender que no era el arca lo que garantizaba la presencia de Dios, era la santidad en ellos, era la obediencia en ellos, era la purificación en ellos, era la sujeción en ellos. Lo que bendice a una iglesia no es lo majestuoso de su templo, sino es la fidelidad a Dios, la consagración a Dios, el compromiso con Dios, la lealtad a Dios. Es lo que hace que una iglesia sea prosperada y sea bendecida. Cuando estamos más ocupados por honrar a Dios, cuando estamos más ocupados y preocupados por no defraudarle a Él, y esto me lleva a tratar con amor, con respeto, con integridad a mi prójimo, a mi hermano en la fe. Y empiezo a apartar de mí ciertos hábitos que no le agradan al Señor, ciertas prácticas que no deben ni siquiera nombrarse entre nosotros, por serle fieles y leales a Dios. Por ello el Señor nos llama en el Nuevo Testamento a no dejar de congregarnos. Dice el autor, como algunos tienen por costumbre. Mis hojas ya quieren acabar. Algunos tienen por costumbre, porque eso rompe y eso quiebra la comunión con nuestro Dios, quiebra la comunión con la iglesia, con el pueblo del Señor, cuando de verdad no sentimos ni la más mínima preocupación por no haber estado en la iglesia, cuando decimos, no pasó nada, es un domingo. No, realmente perderte un día, perderte un instante de comunión con el Señor tendría que ser una carga muy fuerte en nosotros, porque perdimos el privilegio. Por ahí alguien saca números que no sé qué tan reales sean, del tiempo que perdemos durmiendo, del tiempo que perdemos en otras cosas, y del tiempo mínimo que pasamos con nuestro Dios en nuestra vida, como para perdernos un día de comunión con Él, para perdernos un día de comunión con la iglesia, para perdernos la oportunidad de servirle a Él en algo que Él nos haya llamado, así sea recoger la servilleta tirada, así sea acomodar un adorno de Navidad, así sea levantarlo, así sea acomodar las sillas, así sea cualquier cosa. Es una oportunidad de pasar tiempo con el Señor, y realmente nosotros vamos perdiendo esa sensibilidad hacia todo lo que tiene que ver con el Señor. Esto llevó a Israel de una época en donde habían sido testigos por medio de Josué de grandísimos milagros, hasta llegar al punto de los jueces terriblemente desviando el pueblo de Israel su corazón, y ya en este punto ya diciendo, pues traigamos el arca, en una de esas, con esa arca sí les ganamos. Y nunca entendiendo que lo que garantizaba el éxito, que lo que representa el éxito en tu vida, es la presencia de Dios. Pero quiero que seas claro en esto, y lo vamos a ver en el capítulo que sigue. Yo no puedo asegurar ni puedo decir que Dios está conmigo, que Dios respalda todo lo que hago, si lo primero que hago en el día no es buscar a Dios en oración, si no pongo en sus manos mi día, mi familia, mi trabajo, mi escuela, si cuando yo voy al trabajo no hago lo mejor que pueda por gratitud a mi Dios, si cuando estudio no pongo mi máximo esfuerzo por gratitud a mi Dios, si cuando sirvo en algún área dentro de mi vida, dentro de una organización o dentro de mi iglesia, si no lo hago con total compromiso, con total fidelidad, no lo estoy haciendo para Dios. El problema, hermanos y hermanas, es que pasamos por alto, seguimos pasando por alto, es que somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios. Por lo tanto, toda nuestra vida, todo tiempo y en todo momento debería ser santo, debería ser especial, porque Dios está con nosotros. Y no demeritar a simplemente querer sentir la presencia de Dios en el templo o querer sentir la presencia de Dios en Navidad, porque es cuando más sentimos bonito los cristianos, porque es cuando nos acordamos que nació el niñito Jesús. Sí, pero el niñito Jesús no se quedó niño toda la vida. Él creció, Él desarrolló su vida, Él dio su vida por ti en la cruz, Él resucitó para que tú y yo tuviéramos vida y quedáramos libres de la esclavitud del pecado. Ahora, con esto en mente, vamos rápidamente al capítulo 5. Capítulo 5
del libro de primero de Samuel. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Vamos a centrarnos ahorita en esos 5 versículos. Dice el Señor en su palabra: cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Este capítulo, peculiarmente conexión entre lo que va a suceder con el capítulo 6, nos muestra que es Dios quien decide una vez más ya tomar el control. Aquí ya no se menciona a Jehová. Aquí es curioso que viene el relato de un testimonio que de alguna manera llegó a Samuel y se menciona 4 veces a la par el nombre de los filisteos junto con el del arca de Jehová. Y es interesante porque los filisteos nos pareciera grave que dijeran: metieron el arca del pacto de Jehová en el templo de Dagón. ¡Qué sacrilegio! Era más sacrilegio que ellos hubieran tomado el arca que Dios había tenido para hablar a través de ella a su pueblo en el templo, en el tabernáculo, en el lugar santísimo, que lo que habían hecho un grupo de personas, como alguien diría por ahí, incircuncisos, que no tenían temor del Señor en este punto. Y aquí no se trata simple y sencillamente que caigamos en la ligereza de compaginar o querer comparar lo que hacemos los cristianos de lo que no hacen los cristianos. ¿Sabes? Pareciera ser que de pronto estamos en una competencia. Ya lo hicieron en el mundo, pum, ahora lo vamos a hacer nosotros. Me ha llamado mucho la atención una noticia reciente, y no quiero abundar mucho en ello, sobre quiero ser franco, perdón si alguien tiene el dato preciso de esa nota, se lo agradeceré, pero la supuesta conversión de un cierto intérprete de música, no sé cómo llamarla, hoy en día, a este personaje norteamericano, y que atrae mucha gente y que ahorita todo el mundo lo anda posteando: y conviértete como Dari, ya saben el apellido. Y si no lo saben, ni se molesten en buscarlo. Lo que Dios está demandando de nosotros simple y sencillamente es que lleguemos a su presencia y que lo hagamos con regocijo, que lo hagamos con alegría, que no tomemos. ¿Recuerdas uno de los mandamientos que es sumamente relevante e importante? No tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano. De pronto, y lo digo como ejemplo, se nos es muy fácil también cargar de esto un amuleto, hacer de esto un amuleto. Cuando quieres asegurarte que alguien te crea, usualmente las personas dicen: te lo juro por Dios. Lo peor, lo grave, es que los cristianos lo hagamos sabiendo que estamos mintiendo. Eso es tomar el nombre de Dios en vano. Israel lo estaba tomando ya muy a menudo. Israel se estaba acostumbrando a ello, a tomar el nombre de Dios en vano, a no darle la reverencia que su nombre merece, a no tener cuidado de nuestra vida, a no tener cuidado de lo que hacemos, o incluso a tener muchísimo cuidado con aquellas cosas que dejamos de hacer. Alguien en algún momento preguntó: bueno, ahora con lo de las transmisiones, ¿ya es una opción para que la iglesia se congregue a distancia?
No, no es una opción. Las transmisiones son porque a veces hay hermanos o hermanas de ciertas edades a las que les cuesta muchísimo, pero de verdad muchísimo trabajo físico, porque no hay nadie, por la edad quiero aclarar, por la edad, y que no hay nadie que las pueda llevar al templo, o que no hay nadie en la iglesia que pueda traerlas y llevarlas de regreso a su casa. Hermanos que están en cama y que no pueden movilizarse, o personas que viven solas, pequeños, que viven muy, muy lejos de la iglesia y no hay forma de llegar al templo. Sería la única justificación. O hermanos que están en situaciones donde no hay una iglesia evangélica o una iglesia presbiteriana donde puedan congregarse, y de pronto para eso son las transmisiones. Pero ¿qué hemos hecho? Ay, no voy al culto, lo veo en la transmisión. Y el problema es que pones la transmisión y estás haciendo el quehacer, estás doblando la ropa, estás haciendo la tarea, estás haciendo muchas cosas. No estamos haciendo y demeritamos la presencia del Señor. Y es en este punto y en este momento cuando el Señor toma el control de lo que estaba sucediendo en la vida de Israel. Créeme, Dios se va a asegurar. Hace 8 días mencionaba, de verdad, no queremos que Dios trate con disciplina con nosotros, porque Él no da por inocente al culpable. Y si no honramos a Dios con el corazón, y si a Dios le limitamos el tiempo, créeme, Él lo va a tomar muy en serio. Dice el Señor en su palabra, en los versículos finales, del 6 al 12, y se agravó la mano de Jehová sobre Asdod, y los destruyó, y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron: no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron: pase el arca de Dios de Israel a Gad. Y pasaron allá el arca de Dios de Israel. Y aconteció que cuando habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí, y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subió al cielo. ¿Qué podemos rescatar ya para acercarnos a la conclusión? Hasta este punto, en este término, aparece 2 veces la mención de Jehová, que junto a las 8 primeras ya son 10, incluyendo evidentemente, estoy refiriéndome al capítulo 4. La mención del arca de Dios aparece 7 veces y el nombre del Señor aparece una sola vez. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que ahora estos datos empiezan a resaltar del otro lado del pueblo, de los filisteos. Primero, el Señor derrota a Dagón, a la imagen de Dagón. Sabemos que no existe ese Dios como tal. Lo desmembra por completo. Tanto que los de Asdod se dan por vencidos y dicen: ese Dios nos ganó a nosotros. Y lo mandan a la otra ciudad. Y esa ciudad también lo manda a la otra, hasta que ellos dicen: ¿saben qué? No, la regamos. Esto es de Dios y debemos tratarla con cuidado. Veremos en el capítulo 6, y esto se queda de tarea para todos ustedes,
leer el capítulo 6, tarea capítulo 6 y probablemente el capítulo 7, así que vamos a leerlo. De entrada lee el capítulo 6 y con eso ya avanzamos, si se puede, es capítulo 7, en donde estaremos entendiendo qué hace este grupo de personas para devolver el arca a Israel de donde nunca habían tenido. Y debe haber salido, perdón. Y me llamó mucho la atención para cerrar, es la expresión de ellos que registra Samuel y dice, y el clamor de la ciudad subía al cielo. En todo este capítulo es interesante que Samuel no registra qué hizo Israel con ello. Simple y sencillamente Israel se da por vencido. Israel regresa a sus casas, derrotados moralmente porque el arca de Dios se había ido y por lo tanto el Dios de Israel ya no había estado. Se les olvidó también la promesa que el Señor les dijo que Él estaría con ellos todos los días, en todo momento. Pero había puesto una condición también, siempre y cuando ellos estuvieran siendo fieles y obedientes. Así que, amados hermanos y hermanas, los capítulos 3, 4 particularmente, nos reflejan a veces la realidad espiritual de una nación. Pueden reflejar también la realidad espiritual de una persona, la realidad espiritual de una iglesia. Y que tiene mucho sentido con lo que Jesús expresó a la gente que le seguía, a sus discípulos, cuando les dijo, no se equivoquen. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y una de las definiciones que más me encanta, pero también me desafía y me pone en alerta, es que dijo, sino el que hace la voluntad de mi Padre y me sigue. Por lo tanto, hermanos y hermanas, pensemos en todo lo que estamos construyendo y haciendo con nuestra vida. Pensemos en todo lo que estamos dejando de hacer por las razones que querramos delante de nuestro Dios. Y no convirtamos nuestra fe en un amuleto. No conviertas tu relación con Dios en un simple amuleto. Ten en cuenta que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Y ahí envía bendición y vida eterna. Así que, hermana y hermano, te invito a no dejar de seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Este par de capítulos nos sirven para entender lo que no debemos hacer. Nuestra fe está puesta en Dios y por lo tanto esa fe tiene que verse reflejada en todo lo que hacemos nosotros y no dejar de servir a Dios por encima de cualquier cosa. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar y vamos a agradecer al Señor esa oportunidad maravillosa que nos ha dado de estar en esta noche estudiando su palabra. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, queremos darte las gracias por tu infinita bondad y tu misericordia. Buen Dios, queremos pedirte que seas con cada uno de nosotros. Queremos suplicarte, Señor, que seas en nuestra vida, que nos ayudes, que nos dirijas, que toques nuestros corazones de tal manera que podamos vernos seriamente comprometidos con tu evangelio, que podamos actuar con temor y temblor delante de tu bendito nombre, que le demos el valor preciso, apropiado y oportuno a cada una de tus palabras, entendiendo que son el mejor regalo que podemos tener en esta vida. Dirígenos, Padre, sé con nosotros en esta noche, pues te lo pedimos en el nombre bendito de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Amén. Que el Señor nuestro Dios te bendiga, de verdad me ha dado muchísimo gusto. Gracias por tus comentarios, a todos ustedes les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por dejarnos saber que estás ahí, que nos acompañaste durante esta hora. No te olvides de compartir esta transmisión. El objetivo no es hacer popular al pastor, no quiere ser influencer el pastor. Él abandonó esa idea hace mucho, pero sí queremos llegar a otras personas, queremos tocar el corazón de otras personas, mostrarles lo que Dios tiene para con ellos. Disfruta mucho a tu familia, diles que los amas, más importante, muéstraselos con tus acciones. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el próximo martes a la misma hora por este mismo medio. Que el Señor sea contigo.